Bienvenidos al segundo proceso de nivelación en línea 2019. Números reales. El conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los racionales y los irracionales. Los racionales están formados por los números decimales y los enteros. Este último conjunto está formado por la unión de los siguientes conjuntos: de los naturales, conjunto con el elemento 0 y el conjunto de los naturales precedidos del signo menos. Operaciones y propiedades. Suma está definido como A más B igual a C, donde A y B son sumandos y C suma total. Las propiedades de la suma son propiedad clausurativa, que dos o más números reales sumados me da otro número real. Propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no altera la suma total. Propiedad asociativa, se puede sumar de diferente manera asociando dos o más números reales sin que el resultado altere. Propiedad modulativa, el módulo en esta operación es el 0, por lo tanto todo número real sumado el 0 es igual al mismo número real. Propiedad invertiva, hay un número real inverso aditivo que sumado a ese número real es igual al módulo 0. Resta. Se define como A menos B igual a C, donde A es minuendo, B sustrayendo y C diferencia. Multiplicación. Está definida como A por B igual a C, donde A y B son factores y C producto. En esta operación debemos tomar en cuenta la ley de signos. Más por más da más por menos da menos por más es igual a menos y menos por menos igual a más. Propiedades de la multiplicación. Son las mismas propiedades de la suma, tomando en cuenta la diferencia que el módulo en esta operación es el real 1 y que el inverso aditivo en esta operación es 1 sobre A, donde A debe ser diferente de 0. Pero hay que tomar en cuenta también un teorema, que todo número real multiplicado por 0 es igual a 0. División. La división está definida como en el esquema previsto, tomando en cuenta que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Términos semejantes. Son aquellos términos que tienen la misma parte literal y elevado a los mismos exponentes. Por ejemplo, tipos de polinomios. Monomio es aquel que tiene un solo término. Binomio, el polinomio de dos términos. Trinomio, aquel que tiene tres términos. Y polinomio en general de 4 en adelante términos. A un polinomio se lo puede representar por P de X, Q de X, C de X, R de X, etc. Vamos a ver operaciones con polinomios. Suma. Esta operación se puede realizar por dos métodos, aplicando la propiedad distributiva o la suma vertical. Ejemplo 1. Sumar P de X más Q de X. Aplicando la propiedad distributiva tenemos: operando términos semejantes, el resultado es el siguiente. Ejemplo 2. Vamos a sumar los polinomios P de X más Q de X más R de X. En esta suma vamos a aplicar la suma vertical, para lo cual debemos ordenar los polinomios sumandos en orden descendente. Ubicar los polinomios uno bajo el otro tomando en cuenta los términos semejantes. Realizar las operaciones indicadas con los coeficientes reales de los términos semejantes, obteniéndose de esta manera el resultado. Resta. Esta operación se puede realizar por dos métodos, aplicando la propiedad distributiva o la resta vertical. Ejemplo 1. De P de X restar Q de X. Aquí debemos determinar que todo lo que queda después de la palabra de es minuendo, la palabra restar significa menos y todo lo que queda después de esta palabra es el sustraendo. Por lo tanto, aplicando el concepto de operación de resta y la propiedad distributiva, obtenemos el siguiente resultado, a la cual le llamamos diferencia. Ejemplo 2. Restar
q de x de p de x. Este ejemplo lo vamos a realizar por el segundo método. Por lo tanto, ordenamos los polinomios minuendo y sustrayendo en orden descendiente. Ubicar primero el polinomio minuendo, bajo este el polinomio sustrayendo, tomando en cuenta los términos semejantes. Realizar las operaciones indicadas con los coeficientes reales de los términos semejantes, obteniéndose de esta manera el resultado. Multiplicación. Esta operación se puede realizar por dos métodos, aplicando la propiedad distributiva o la multiplicación vertical. Ejemplo 1. Multiplicar p de x por q de x. Aplicando la propiedad distributiva se obtiene el siguiente resultado. Ejemplo 2. Multiplicar p de x por q de x aplicando la multiplicación vertical. Entonces, ordenamos los dos polinomios factores en orden descendente. Ubicar los polinomios uno bajo el otro. Realizar las operaciones indicadas con los términos de los polinomios de izquierda a derecha y luego sumar algebraicamente los términos semejantes, obteniéndose de esta manera el resultado. División. Dividir p de x entre q de x. Vamos a realizar la división siguiendo el siguiente procedimiento. Ordenar los polinomios dividendo y divisor en orden descendente. Aplicar el algoritmo de la división de la siguiente manera. Dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para obtener el primer término del cociente. Multiplicar este término del cociente por todos los términos del divisor y restar del dividendo. Bajar el siguiente término del dividendo y volver a aplicar los pasos 1 y 2. Repetir el paso 3 hasta obtener un residuo cuyo grado sea menor que el del divisor. Factorización. Es el proceso de reescribir un polinomio en factores. Por ejemplo, procesos para factorizar. Factor común. Si cada uno de los términos de un polinomio tiene como factor el mismo término, a este se le llama factor común. Ejemplo 1. Factorar el polinomio p de x. En él observamos que el factor común es x, entonces obtenemos el siguiente resultado. Ejemplo 2. Factorar el polinomio p de x. En este polinomio el factor común es x más 1, entonces el resultado será factores de un binomio, diferencia de dos cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, factores de un trinomio. Para factorizar un trinomio ax cuadrado más bx más c, emplearemos el método ASPA, para lo cual debemos tener en consideración lo siguiente. Todos los coeficientes del trinomio deben ser enteros. Si c es mayor que 0, los signos de cada uno de los factores deben ser semejantes. Si c es menor que 0, los signos en cada factor deben ser diferentes. Ejemplo 1. Factorar el polinomio p de x. En este observamos que c es igual a 25 y b igual a 10, ambos positivos, entonces debemos tener factores de la forma. Además, 25 es igual a 1 por 25 o 25 es igual a 5 por 5. Entonces los factores que nos sirven son 5 y 5, ya que 5 más 5 es igual a 10 y es igual a b, y 5 por 5 igual a 25 igual a c. Por lo tanto, el resultado será ejemplo 2. Siguiendo el procedimiento del ejemplo 1, tenemos factorar el ejemplo 3.
el polinomio dado es p de x. Siguiendo el procedimiento del ejemplo 1 tenemos dos factores con diferente signo y además a es igual a 3, entonces los factores será 1 por 3 y como c es igual a menos 8y cuadrado y es menor que 0, entonces menos 8 puede ser factores como 2y por menos 4y y b es igual a menos 10y menor que 0. Entonces, este método ASPA está formado por tres columnas. La primera columna con los factores del primer término, la segunda columna con los factores del tercer término y la tercera columna se forma como el producto, como indican las flechas en los factores anteriores, dándonos como resultado menos 10xy, que es el segundo término del trinomio. Entonces, la solución es, esperando que el material sea de ayuda para su formación académica, les agradezco su atención. Muchas gracias.